También enviamos un saludo fraternal y con mucho amor a las personas que están allí en las redes sociales, observándonos tal vez en otro lugar de Colombia o en otro lugar del mundo, ¿por qué no? Bienvenidos también, somos una iglesia, aunque estén lejos, sabemos que estamos en un mismo espíritu y el espíritu es el que nos une. Amén. ¿Ya se saludaron todos? ¿Cuántos están contentos? Yo también estoy muy contenta. Le voy a pedir, por favor, iglesia, que abra la palabra del Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Por favor, me confirman con un amén cuando estemos ahí. Amén. Vamos a leer todos juntos a una sola voz. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Amén. Y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se vean cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Oremos, démosle gracias al Señor por su palabra y pidámosle que sea Él hablando. Amén. Amado Jesús, Señor, gracias te damos porque tu palabra, Señor, siempre, Señor, será viva y eficaz en nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús de Nazaret, porque tu palabra, Señor, siempre, Señor, penetra hasta lo más profundo de nosotros, mi Jesús de Nazaret. Te quiero pedir, Señor, aleluya, que nos unas a todos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, para que recibamos la palabra con toda solicitud, Señor. Ayúdanos a ser humildes para recibir tu palabra, Señor. Enséñanos, guíanos a la verdad, Señor. Por favor, mi Jesús de Nazaret, háblanos en esta noche, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Háblanos, Padre, háblanos, mi Jesús de Nazaret. Necesitamos ese pan espiritual que nos alimenta, Señor. Ese pan que eres tú, mi Jesús de Nazaret. Háblanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, y obedientes a tu palabra, mi Jesús de Nazaret. Llevamos nuestro pensamiento cautivo, Señor, a la obediencia a ti, Señor, y derribamos cualquier argumento, Señor, que queramos levantar en contra de tu conocimiento, Padre. En cuanto a mi vida, Señor, úsame, Señor. Guárdame de hablar por mi propia cuenta, Señor. Yo quiero hablar tu palabra, Señor. Por favor, Señor. Soy un simple vasija de barro, Señor, aleluya. Pero tú, Señor, depositas tu excelencia, Señor, en las vasijas de barro, Señor. Por favor, deposítala, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta noche le di
es difícil poner títulos a las prédicas, pero le di un título que es La Iglesia Madura. Amén. Entonces acabamos de leer Primera de Pedro, capítulo 5. Amén. En el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, ahí hablaba ¿quién? Pedro, amén. Estaba hablando Pedro y decía que rogaba o instaba a los ancianos. En este caso le estaba hablando a los ancianos. Yo miraba en otra versión y en otra versión encontraba líderes, a los líderes de la iglesia, encontraba a los más viejos, a los más sabios. Habían muchas versiones, pero me llamaba mucho la atención los líderes de la iglesia. Y me llamaba mucho la atención porque el lema, o no sé, el eslogan de esta iglesia es Iglesia Filadelfia, líderes de Jesucristo. ¿Cuántos son líderes de Jesucristo? Entonces, en ese orden de ideas, yo entendía que los líderes de Jesucristo son ancianos. Entonces, ¿cuántos son ancianos? Así no tenga ganas. ¿Cuántos son ancianos? O de pronto las tenemos, pero en el Señor, y eso es lo lindo. ¿Listo? Entonces, Pablo aquí hablaba a los ancianos de la iglesia y él hablaba porque él era anciano también. O sea que tenía la experiencia, tenía el conocimiento. Amén. Y entonces el versículo 2, ¿qué dice, iglesia? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces el Señor nos manda a cuidar a las personas que el Señor ponga en nuestro camino, porque ¿cuántos tienen personas que el Señor ha puesto para que usted le hable, para que usted le comparta la palabra, para que usted le enseñe a través de la palabra? Dígame en el que tiene personas. Eso es lo lindo de esta iglesia, que todos predicamos y todos hacemos lo que la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere. Entonces, ¿somos ancianos todos? Porque si predicamos, porque si hacemos discípulos, somos ancianos, amén. Pero entonces nos dice que cuidemos a esas personas que el Señor nos dio a nuestro cuidado, valga la redundancia. Y dice que cuidemos, lo cuidemos, yo entendía que con mucho compromiso, que con mucho amor. Y no cualquiera tiene amor por lo que hace. No sé si hay alguien que tiene amor por de pronto la profesión a la que se dedica, o amor a su hijo, amor a su esposo, no sé. Cuando uno tiene amor, da lo mejor de sí. Y el Señor dice aquí, nos insta a través de la vida de Pedro, que cuidemos a las personas que el Señor nos ha dado con mucho amor, ¿cierto? Y dice que lo hagamos con gusto, encontraba en otra versión, y que lo hagamos aquí dice, no por ganancia deshonesta, y en la otra versión yo encontraba no por un beneficio personal, y me impactaba mucho porque eso sí que se ve en la iglesia hoy en día, que siempre a través o detrás del compartir una palabra, de compartir o llevar un mensaje, hay mucho de eso, hay muchas personas que buscan un beneficio personal, y el Señor no se agrada de eso, porque cuando nosotros llevamos la palabra no lo hacemos para gloria nuestra, sino para gloria de ¿quién, iglesia? Para gloria del Señor. Entonces el Señor me impactaba mucho encontrar que en la otra versión que decía beneficio personal, y me acordaba en 2 de Timoteo, si quiere vaya allí, iglesia, que dice en 2 de Timoteo 3:2, ¿qué dice, iglesia? Ayúdeme por favor. Amén. ¿Habrán hombres amadores de qué? De sí mismos, ¿no? A mí me impactaba mucho ver a este señor, don Francisco, don Pachito, llegar de la forma que llegó a Colombia y que llega a todo el mundo, ¿no? Cada vez que visita un lugar del mundo es muy especial su recibimiento. En este caso, no podía creer que se paralizó Bogotá.
se paralizó. Mi trabajo es súper estricto y ahorita acabé de recibir un mensaje antes de llegar aquí que mañana no trabajemos. Y yo, ¡ah! Bueno, de algo sirvió que haya venido un papa, ¿no? Sirvió de algo, pero este hombre llega lleno aparentemente lleno de piedad, ¿no? Y eso es lo que le resaltan. Ay, este papa sí es tan humilde. No es como, inclusive lo han comparado con otros papas y resaltan de la humildad. Pero realmente yo pensaba, si él realmente fuera humilde, no haría todo lo que hace. No llegaría de la forma que llega a un lugar. Y me impactaba escuchar hoy que una vez dijo que en mi bolsillo llevo 2 cosas que nunca puedo dejar. Uno, el rosario, y el otro, el Vía Crucis, pero lo dijo, lo dijo terrible, no me acuerdo ya, pero dijo que era el fracaso de Dios. Dijo, y el otro, el fracaso de Dios, porque Dios fracasó en la tierra. Y yo, Dios mío, si no fracasó, al contrario, venció, y ahora toda autoridad le ha sido dada en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Amén. Entonces, hay hombres amadores de sí mismos, y eso no solo se ve pues afuera, ¿no? A veces aquí adentro también se ve, entre nosotros. Cuando entre nosotros empieza a surgir algo como por allá una raíz de orgullo, es porque de pronto estamos siendo amadores de nosotros mismos. Y recordemos en Juan 7:18 que dice que el hombre que habla por su propia cuenta, ¿qué? De lo suyo habla, ¿cierto? Busca su ¿qué? Su propia gloria. Y cuando buscamos nuestra propia gloria, nos estamos haciendo amadores de nosotros mismos, ¿no? Y ¿qué dice el versículo 3? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces encontraba también que decía, no como dictadores, decía otra versión. Entonces yo, ¿quién es un dictador? ¿Qué hace un dictador? Impone, ¿cierto? ¿Cómo? Ordena. Y aquí en la versión Reina Valera dice, no como teniendo señorío, como gobernando a esas personas que el Señor nos ha dado. Y a veces nosotros nos volvemos, nos enseñoreamos y los creemos, es que esta es de mi propiedad. Inclusive a veces no lo decimos porque realmente sea así, pero sí decimos mi discípulo, ¿no? Yo tengo un discipulito aquí como si fuera mío. Es el discípulo del Señor, no es mío. Es del Señor, que el Señor me usa a mí como una vasija de barro en sus manos, es diferente, pero los discípulos son de Cristo. Cuando nosotros hablamos para un beneficio personal, leíamos ahorita, es porque buscamos tal vez que seamos nosotros los glorificados. Entonces, me asombraba que en el ayuno del sábado leíamos 2 de Samuel. Quiero que por favor vayamos allí a 2 de Samuel, capítulo 24. Sin perder Pedro, porque vamos a estar allí. Y yo como que lo perdí. 2 de Samuel, capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 9. Leamos desde el 1. Y dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo al rey Joab, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey?
Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. Después fueron a Galaad y a la tierra, y allí a Deján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá de Beerseba. Después y Joab dio el censo del pueblo del rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Entonces, hasta ahí un momento, por favor. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Censó al pueblo y el Señor lo había mandado a censar al pueblo? No. Entonces, yo entendía, o me impactaba ver que David lo hizo conforme él quería, conforme a su voluntad. Y eso demuestra cuando una persona censa o cuando nos censan en la ciudad, ¿qué quiere demostrar el gobierno o qué busca el gobierno? Su poder, como quiero tener el control de, ¿no? Quiero saber cuántos hay. Y David censó al pueblo sin ser mandado por el Señor. Entonces yo decía, David quiso enseñorearse del pueblo. Quiso enseñorearse y quiso poner su voluntad antes que la voluntad del Padre, de su Señor. Entonces, el Señor dice que en el 1, que la ira de Jehová volvió a encenderse. Entonces, la ira de Jehová se volvió a encender, ¿y qué hizo? Vamos a continuar leyendo. En el 10, ¿qué dice? Oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Y vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 veces delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la que era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová. Subió David conforme al dicho de Gad y según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Sabiendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey,
rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar de Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no. Entonces David compró la era y los bueyes. Amén. Entonces David la embarró, ¿cierto? Hizo lo que el Señor no le había mandado. Pero David conocía a Dios. Sí lo conocía. ¿Por qué lo conocía? Porque en el versículo 14 decía: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Sabe que el Señor no cambia, y no cambia en su misericordia. Dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y David por eso prefirió caer en manos del Señor y no en manos de hombres, porque sabe que el Señor es misericordioso y clemente. Amén. Y entonces nosotros cuando de pronto hemos caído en ese círculo de enseñorearnos de otras personas, o de querer poner mi voluntad, o de querer gobernar a alguien sin que el Señor me lo haya mandado, apelemos a la misericordia de Dios, porque eso fue lo que David hizo y halló misericordia. Y así en muchas ocasiones, cuando también pecó con la mujer, hizo varias cosas, David siempre apelaba a la misericordia de Dios, porque el Señor no cambia en su misericordia, el Señor siempre tiene misericordia. Y de hecho, con esto que está pasando hoy y mañana en Bogotá y en Colombia, apelemos a la misericordia de Dios. Ellos no saben lo que están haciendo, muchos de ellos no saben, están en ignorancia, pero nosotros sí. El Señor ha tenido misericordia con nosotros y nos ha traído aquí a este lugar para saber la verdad, y no todos la saben. Pero ¿cómo la van a saber si nosotros no lo anunciamos? Anunciemos la verdad para que ellos, esa ceguera espiritual caiga de ellos. Amén. Entonces también me impactaba en el versículo 20. El 23 y el 24 dice: todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Trabajar para el Señor cuesta. Y David aquí entendió que lo que queramos hacer para el Señor no lo podemos hacer de gratis. A veces pensamos que nos enseñoreamos, que yo soy dueño de esta persona, o no literal lo podemos pensar, pero sí con nuestros actos podemos hacer, enseñorearnos de alguien, y pensamos que es mío porque yo me sacrifico y tengo que ir, no sé, hasta el sur cada 2 días, o no sé, y ya pienso, es que mire todo lo que hago. Y entonces llego entonces a ese discipulado, me siento ahí y digo: no saben, mire, duré 2 horas en el bus, ¿qué tienes hoy para mí? O algo así con nuestra actitud podemos decir. Pero el Señor aquí dice en el 24 que David había entendido que al Señor que él no podía tener nada de gratis, que él debía pagar un precio. Y el Señor por nosotros pagó un precio, y fue un precio de sangre. Él pagó por nosotros, pero ahora nosotros debemos de alguna manera agradecer. Y dice que con acciones de gracias debemos actuar en agradecimiento por ese precio que dio por nosotros. Amén. Entonces, por favor, volvamos a Pedro, a primera de Pedro 5. Y vamos a leer el versículo 4.
Íbamos en el 4, ¿cierto? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, amén. ¿Recibiremos qué? Cuando dejemos de hacer nuestra voluntad y hagamos la verdadera voluntad del Padre, el Señor no se queda con nada. Y el obrero es digno de su salario. Y allí nos dirá, mira, buen siervo fiel. Entonces, en Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, encontramos que el Señor exhorta a la iglesia, pero al final le da algo lindo, que es una promesa. Pero en esta noche quiero que miremos Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Vamos a ver el versículo 20 y 21. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, hermanos, al que venciere. Venzamos, ¿sí? ¿Se dice así? Bueno. Y atrásito encontramos en el 3:12, en el 2:26 al 28, encontramos una serie de recompensas que el Señor tiene para nosotros. Y aquí dice en el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en su trono. Amén. Entonces, como para decirle a don Francisco mire que no fracasó. Aquí dice, al que venciere, así como yo he vencido, dijo el Señor, porque Él venció. Entonces dice el 4 de primera de Pedro, perdón, que así cuando venga el gran pastor recibirán ¿qué? Una corona incorruptible, no es una corona física, no es una corona efímera. ¿Y qué representa una corona? Autoridad, representa como un premio, ¿no? Como algo otorgado especial. Y el Señor nos va a dar una corona si perseveramos, si hacemos su voluntad. Si siempre estamos bajo su voluntad, el Señor nos dará esa corona. Amén. El Señor nos ha puesto como pastores, o como ancianos, o como líderes. ¿Cuántos son líderes? ¿Filadelfia líderes de? Amén. Pero esta labor debe hacerse con mucho amor para servir a Dios, porque cuando no lo hacemos con amor es porque estamos haciéndolo con qué será. Hablamos ahorita de un beneficio personal. Dice que el verdadero amor echa fuera todo temor, que el verdadero amor, el que ama, da la vida. ¿Estamos dando la vida, iglesia, por esas personas que el Señor ha puesto en nuestro camino? ¿Será que sí estamos dando la vida? ¿O será que estamos llevando la palabra por un beneficio personal? Buscando perdónenme de pronto la expresión, que me llenen el vientre o que me soben la chaqueta. Que el Señor nos ayude a ser humildes, amén. Entonces, les voy a pedir por favor que leamos Juan 10. ¿Qué dice Juan 10? Juan 10, versículo 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces el Señor nos está diciendo que casi que pastor, casi que líder, casi que anciano equivale a lo mismo, ¿cierto? Y entonces dice que más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién es la puerta? Ahí más abajito en el 7 dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Y es como cuando los jóvenes se ponen rebeldes y los papás le dicen, no puede salir.
y quiere irse a una fiesta que tiene muchas ganas de ir. ¿Por dónde se va si el papá no le dio permiso? Se va por la ventana, por la puerta trasera, por cualquier otro lado que no es la puerta, que es por donde se debe entrar. Porque es que uno entra a un bus por la ventana, a menos de que pase algo en Transmilenio y toque salir por la ventana, ¿no? ¿Cierto? Uno entra por la puerta, porque es el orden correcto. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Cuando nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios y queremos vivir conforme Él nos diga y queremos llevar la palabra, pero conforme Él nos diga, vamos a entrar por la puerta, porque Él es la puerta y no seremos unos ladrones. Cuando alguien entra por un lugar que no es la puerta, ¿qué es? Un ladrón, ¿cierto? Dice, el verdadero pastor entra por la puerta. Si no es así, es un ladrón. Amén. Pero Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la puerta, que Él era el único camino verdadero, que Él era la vida, ¿cierto? Y que nadie iba al Padre sino por Él. Entonces que nosotros obedezcamos a Jesús, a las palabras de Jesús, porque si no lo estamos haciendo así, el Señor aquí está diciendo ladrones, ¿cierto? Entonces a veces a mí me impactaba mucho eso, porque es que a veces ni siquiera uno piensa es que voy a hacer, porque es que yo quiero que me den, voy a ir a predicar el miércoles a la Cali para que me den una ofrenda. A veces uno no lo piensa así, pero Satanás ataca la mente. Satanás ataca la mente y empieza a bombardear y empieza a decir, venga, pero si usted predica, puede que entonces ya la vean diferente, ¿no? Y si usted lleva la palabra, puede que, mejor dicho, allá la miren con respeto y escuchen siempre lo que ustedes le van a decir, y usted puede, mejor dicho, allá mover y hacer y deshacer. Satanás empieza a atacar la mente y a veces nosotros ni nos damos cuenta, a veces ni siquiera es porque queramos, sino porque le damos cabida a Satanás. Amén. Entonces, cuidémonos, hermanos, cuidémonos de esos halagos que a veces empiezan a surgir cuando empezamos a hablar de la palabra, porque es que siempre que uno que tiene alumnos, bueno, es que a veces, bueno, yo doy clases y los alumnos están sentados, ¿no? ¿Y cómo está el docente? De pie, y eso demuestra, pues yo tengo el conocimiento y te lo transmito, ¿cierto? Y todos los alumnos siempre entonces están así porque les interesa lo que uno de profesor les vaya a decir. Entonces, así pasa en la vida de fe también. Cuando empezamos a ser discípulos, muchas personas van a empezar, de pronto pueden empezar a vernos, y la mayoría de veces pasa que no ven directamente a Jesús, sino a veces el primero que ven es ¿a quién? A uno. Y entonces estoy mal, ¿y a quién llamo? Ay, a este. Y, claro, es normal. Pero entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos guarde, porque ahí es cuando Satanás puede empezar a actuar. Claro, entonces yo me dejo llevar por los halagos, yo me dejo llevar por ese reconocimiento que estoy generando, y entonces ya no me presentan como Eliana, la flaquita, la pollita, me dicen por allí, sino me presenta como, mire, ella es, por ejemplo, nunca me ha pasado, ¿no? La pastora Eliana, ¿no? Y mejor dicho, la que estudia y la que nos enseña. Y entonces ahí empieza uno, ay, es que sí, ya no soy la simple Eliana, ¿no? Ya soy, mejor dicho. Y empieza uno a inflarse, así como cuando uno va en cicla y la chaqueta se llena de viento, así empieza a inflarse nuestro corazón. Pues guardémonos de eso, porque Satanás obra, él no se queda quieto y empieza a atacarnos. Y por un pequeño pensamiento que surja, si le damos cabida, ¿dónde puede llevarnos? Pero entonces el Señor, ahorita hablábamos de que el que no entra por la puerta es llamado ¿qué? Ladrón. Y el Señor dijo en Jeremías 7, vamos por favor allí. En Jeremías 7 dice, ¿todos estamos allí? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la
puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, todos los que entráis por otras puertas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumpliendo, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, derramaréis la sangre de inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vuestros que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado tu nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, vuestros ojos. ¿Es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también de esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiéis, que a este lugar di a vosotros y a nuestros padres, como dice Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Qué va a hacer el Señor con esos? Dice, cueva de ladrones. Dice, ¿qué va a hacer? Los echará de su presencia. Al ladrón el Señor lo echó de su presencia. ¿Y quién es el ladrón? Por eso fue expulsado, porque allá no podía haber nada inmundo. Y él pecó, se halló maldad en su corazón. Y ahora quiere sembrar eso, que seamos ladrones. Y dice, cueva de ladrones. ¿Y quién también lo dijo después? Jesús. Jesús dijo, cueva de ladrones, cuando entró al templo. Amén. Entonces, que estos, el Señor los echó de su presencia. Que el Señor nos guarde de alguna vez actuar como actúa un ladrón, como actúa un salteador, como actúa alguien que se enseñorea del pueblo. Amén. Pero continuemos. Vamos otra vez a Pedro, el versículo 5. Entonces ya hablamos de los ancianos, ¿no? Yo miraba que era un anciano y decía alguien de mucha experiencia, de muchos años con mucha experiencia. Y ahora en el 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si hay para los ancianos, también hay para los jóvenes. Ahora dice que están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. Entonces el Señor ahora nos dice que nos debemos someter. Porque entonces a veces decimos, pero yo no me tengo que sujetar a un hombre. Yo no me tengo que sujetar a un pastor. Porque de pronto puede ser alguien que quiere su propia gloria, ¿no? Entonces también Satanás actúa ahí y nos dice, no, es que usted no se sujete a un hombre, pero el Señor pone también a hombres de Él, que son siervos de Él, y el Señor nos dice que nos sometamos y dice que lo hagamos con humildad, no con, bueno, sí, así como cuando a uno lo regañaban de chiquito y le tocaba lavar la loza, pero no lo hacía de buena gana. No lo hagamos así. El Señor dice que lo hagamos ¿cómo? Con humildad. Amén. ¿Y qué dice el versículo 6?
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos humillarnos para que nos exalte cuando fuere tiempo. Y recuerden que el Señor nos iba a dar una corona, y recuerda que el Señor nos va a dar una piedrecita con un nombre que nadie conoce sino Él, y muchas otras promesas. Él nos va a exaltar cuando fuera de tiempo, pero cuando nos humillémonos. Humillémonos aquí, porque el que se humilla será exaltado, y que el que se exalta será humillado. Y entonces humillémonos. ¿Y cómo demuestro mi humillación al Señor? Cuando me someto. Amén. Cuando me someto a su palabra y cuando me someto a aquel que tiene la palabra. Amén. En Lucas 22:42, Jesús es el mayor ejemplo de humillación, de que se humilló y que fue humilde, ¿cierto? Porque dice que Él se humilló y se sometió a la voluntad de su Padre. Dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y siempre antepuso la voluntad del Padre. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es el perfecto, el que nosotros debemos mirar y debemos hacer todo lo que Él hizo. Y Él se humilló. Si Él, siendo Dios, se humilló, se sometió a la voluntad de su Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no someternos a la palabra del Señor? Amén. ¿Qué dice el versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces a veces nos llenamos de ansiedad y empezamos a pensar: bueno, yo no me someto porque es que mire, ¿por qué lo ponen a predicar a Él? Él como que le hace falta. Entonces no, pero mejor dicho, ¿qué va a hacer con la iglesia? O no sé, muchas cosas que pueden surgir en la iglesia. ¿Cómo es que se llama la prédica? La iglesia madura. Entonces cuando nos llenamos de ansiedad, no estamos confiando en el Señor, que la obra es de Dios, que el Señor es el que da el crecimiento. Y entonces a veces queremos actuar en nuestras fuerzas y decimos y empezamos a juzgar, ¿no? Decir: no, él no, o ella sí, no, pero es que de pronto yo lo haría mejor, no, pero es que esa palabra no. Yo hubiera más bien, si era ese el tema, yo hubiera tomado mejor otro texto. Pero entonces el Señor dijo en Salmos 46:10, el Señor dijo en Salmos 46:10 que estemos quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces a veces cuando queremos, como un, no sé, alagio popular, dice meter la mano en la obra de Dios, nuestra mano humana en la obra de Dios, no nos estamos quedando quietos. Y el Señor no nos dijo: ¿será que se están quietos? Nos dijo: estén quietos y sabed que yo soy Dios y conoced a Dios. Cuando empezamos a querer poner nuestra opinión, es un tipo de manipulación en la obra de Dios. Y el Señor nos dice que confiemos porque Él es el pastor de la iglesia. Amén. El que cuida de las ovejas, y que nos quedemos quietos porque Él es Dios. ¿Qué dice el versículo 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos dice que seamos sobrios. En otra versión dice que estemos atentos y listos. Atentos y listos, porque el diablo anda como león rugiente. Dice que fue expulsado, y ay de los moradores de la tierra, porque ha caído con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero el Señor nos dice que calmen, estén sobrios, más bien velen, estén listos para cuando el Señor venga. Estemos listos, estemos preparados. Y no es fácil estar preparados, mejor dicho, más preparados que un yogur. Otra vez leamos el 8. Sed sobrios y velad. Entonces anda alrededor, anda todo ¿qué hace un león rugiente?
todo el tiempo está mirando en qué momento la presa se descuida para caerle. Pero el Señor nos dice que estemos firmes, que estemos listos, que estemos preparados, que velemos y oremos para que no entremos en tentación. ¿Y qué es velar? ¿No dormir toda la noche? Estar atentos, estar apercibidos, ¿cierto? En todo tiempo, como atalayas, como los atalayas, que tiene que estar pendiente de que cuando venga el enemigo, anunciar, y que cuando no anuncie, ¿qué va a pasar? Que la sangre de ese pueblo caerá sobre su cabeza. Que nosotros no seamos malos atalayas, sino que seamos los atalayas que el Señor quiere. Y que confiemos que el Señor tiene control de su obra. A veces nos angustiamos y nos llenamos, como dice, de ansiedad. Nos llenamos ¿sí dice ansiedad? Sí, de ansiedad. Y entonces por apresurarnos queremos hacer cosas que el Señor no nos ha mandado. Eso fue lo que pasó con David, ¿no? Hizo algo que el Señor no lo había mandado. O sea que él se quedó quieto y esperó para saber que él era Dios. No, él actúa en su voluntad. Amén. Entonces Satanás, la obra que Satanás quiere hacer en el caso del león es morder la presa. ¿Saben qué quiere hacer Satanás en la iglesia? Dividir. Por eso dice diablo, viene de dividir. Entonces él quiere dividir. ¿Y cómo divide? No es entonces aquí los de Millonarios, aquí los de Santa Fe, no. Él divide es poniendo esa semillita de ¿será que él sí? ¿Será que él lo merece? Pero es que sí, desde ahí empieza, porque Satanás ataca la mente. Y el versículo 9 dice: en todo el mundo. Entonces dice que resistamos firmes en la fe. Resistamos firmes en la fe. Pero ¿cómo resistir? Resistir es como, no sé, no dice peleemos, sino que resistamos. ¿Y cómo resistir? Recordamos lo que dice 2 Corintios 10:5, en su segunda parte dice: llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces cuando Satanás quiera invadir nuestro pensamiento con división, con no sometimiento, con altivez, con soberbia, con juzgar, con el juicio al hombre, pues llevemos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y oremos para que el Señor nos ayude a llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Y cuando decimos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia, ¿eso cómo se llama? Sujeción, ¿no? Eso es sujeción. Y estamos hablando desde el versículo 5 que los jóvenes debemos sujetarnos, ¿cierto? ¿Y cuántos son jóvenes aquí? También somos jóvenes. Siempre va a haber un anciano, alguien más anciano que uno y alguien menor que uno. Y también en el sentido espiritual. Amén. Entonces, y también dice el 9 otra vez: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Será que somos los únicos que estamos resistiendo? No somos los únicos. Dice que en todo el mundo, el Señor tiene en todo el mundo de los suyos, y dice que todos escucharán al Señor. Amén. Cuando nosotros queremos actuar en nuestras fuerzas, nos estamos queriendo enseñorear, así como lo hizo David. Cuando nosotros queremos dar mi opinión, es que yo pienso que debemos hacer eso, es que yo pienso y sería mejor que lo hiciéramos, es una actitud de querernos enseñorear de la iglesia de Cristo. Que el Señor nos guarde de eso. Y el versículo 10 que dice: mas el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén.
Dice que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y hace la aclaración, ¿no? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Porque será fácil? No. Y en Éxodo 7:16, vaya allí un momentico. ¿Qué dice? Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido ir. ¿Que deje ir al pueblo para qué? Para que le sirva en el desierto. ¿Y el desierto es fácil? El desierto no es fácil. El Señor quiere que le sirvamos en el desierto, porque nos trajo a libertad, nos sacó de cautividad para servirle, y para servirle en el desierto. Por eso dice el 10 que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, es necesario servirle en el desierto, donde hay desolación, donde no es fácil, donde a veces viene hambre, donde a veces viene la aflicción, sí viene la enfermedad, sí viene el desánimo y vienen muchas cosas. Pero el Señor quiere que en medio de esa dificultad le sirvamos, porque ahí Él es que se glorifica. Me impactaba, leía Éxodo y me impactaba que plaga tras plaga el Señor endurecía más el corazón de Faraón, más, y decía, lo endurecía para mostrar su gloria. A veces es necesario pasar por todas esas pruebas, a veces es necesario sufrir tanto, porque el Señor quiere mostrar quién es Él. Él quiere mostrar su gloria para con nosotros, y a veces nosotros, ay Señor, pero ¿por qué esto? Y por qué no preguntar mejor, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Es perfeccionarnos. Dice, finalizando el 10, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cuando el Señor nos afirme, cuando el Señor nos fortalezca, nos establezca y nos perfeccione, seremos la iglesia madura, seremos la iglesia que Él quiere que seamos. Pero no vamos a ser una iglesia madura cuando hay entre nosotros iras, enojos, rencores, cuando no hay amor, cuando hay soberbia, cuando hay voluntad humana y no voluntad de Dios. Así el Señor no se puede glorificar. Así el Señor no se puede glorificar. El Señor nos manda, así como mandó a Moisés: ve y haz. Y Moisés le decía: Señor, pero no me mandes si tú no vas a ir conmigo. ¿Se acuerdan? No me mandes si tú no vas a ir conmigo. Y el Señor le decía: yo iré contigo siempre. ¿Y cuándo volvió a decir eso? Cuando el Señor dijo: vayan por todo el mundo y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos. No actuemos como si estuviéramos solos. No actuemos como si entonces yo soy como Elías, ¿no? Señor, solo yo. Elías, ¿cuántos más tengo? Tengo muchos más. 7,000, algo así. Bueno, ellos, muchos profetas que me sirven. No estamos solos. Ahorita leíamos que en el 9 se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, y en todo el mundo, ¿por qué? Porque el Espíritu del Señor está todavía en el mundo. ¿Está en dónde? En nosotros, en su iglesia, ¿cierto? Dejémonos gobernar por el Espíritu de Dios. Cuando decidamos dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, es cuando seremos una iglesia madura. Pero cuando hay iras, celos, contiendas, hay más halagos que cualquier otra cosa. Cuando buscamos un beneficio personal, no estamos siendo maduros, no estamos siendo la iglesia que Él quiere. Y entonces el Señor así no va a poder demostrar su gloria. Pero Él es fiel a su nombre. Y si nosotros no lo hacemos, dice, una vez aprendí que la oportunidad no se pierde, sino que la toma otro. Ay no, cojámosla porque nosotros, miren,
O sea, el Señor reveló a nosotros los niños, a los no sabios, a los no, wow, súper estudiados, sus misterios. Porque ellos o sea, el presidente, el alcalde, los súper, no lo saben y nosotros sí lo sabemos. Él es el camino, Él es la puerta. Él quiere perfeccionarse en nosotros. Pero si nosotros anteponemos nuestros previos conocimientos, nuestra voluntad, es básicamente eso. Cuando anteponemos nuestra voluntad, el Señor no actúa allí. No actúa allí. Dejémonos guiar por el Espíritu. Una vez nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, seremos la iglesia madura. Maduraremos y ya no andaremos en cosas que no deberíamos andar. Dice hoy en Gálatas, decía que ya debiendo ser maestros y no, otra vez toca volver a los primeros rudimentos. Nada, ya crezcamos, seamos esos ancianos, seamos los líderes de Jesucristo, pero los verdaderos líderes. Amén, hermanos. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 1. Y le voy a pedir el favor que se ponga de pie. Vamos a leer desde el versículo 15. Amén. ¿Todos estamos allí? Vamos a leer hasta terminar. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la gloria, la cual es el cuerpo, aquel que lo llena. Amén. Por favor, leamos otra vez el 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la verdadera iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Somos su cuerpo? El cuerpo se sujeta a la cabeza. Sujetémonos al Espíritu Santo, porque Él quiere obrar, pero cuando no nos sujetamos, no somos la iglesia madura. Cuando entendemos que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, somos una iglesia madura. Antes no. Entendamos cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia que el Señor busca, cuáles son esos adoradores, esos servidores que el Señor busca en espíritu y en verdad, no como salteadores, no como amadores de sí mismos, sino los que el Señor busca en espíritu y en verdad. Dejemos que el Señor nos use, iglesia. Démosle gracias al Señor y pidámosle que podamos ser esa iglesia, que Él se perfeccione en nosotros, que Él con su espíritu esté en nosotros y seremos la iglesia que Él quiere que seamos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor.
Señor, ayúdanos, Señor, y guárdanos, Señor, si hemos, Señor, actuado, Señor, conforme a nuestra voluntad, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, si alguna vez, Señor, hemos antepuesto, Señor, aleluya, nuestros deleites, Señor, nuestro pensamiento, Señor, antes que el tuyo, Señor, aleluya. Renuévanos, Señor, el espíritu de nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Llevamos nuestros pensamientos, Señor, cautivos a ti, Señor, aleluya. Obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú buscas, Padre Santo, Señor. Queremos ser la iglesia que tú buscas, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, de caer en las manos de Satanás, Señor. Guárdanos de ser divisores, Señor. Guárdanos, mi Jesús de Nazaret, de cualquier cosa que no sea tuya, mi Jesús. Ayúdanos a ser sujetos, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a ti, Señor, aleluya, porque tú, Señor, eres nuestra cabeza, Señor. Señor, nosotros somos tu cuerpo, Señor. Queremos hacer tu plenitud, Señor. La plenitud tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos siempre, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Esa iglesia que obra conforme a tu voluntad, Señor. A ser humildes, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que cuando tú nos des el privilegio de servir, Señor, aleluya, guárdanos, Señor, de llenarnos, Señor, de soberbia, Señor, aleluya, de vanagloria, mi Jesús de Nazaret. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a ser humildes, Señor. Obra en nosotros, Padre Santo, Señor. Perfecciónate en nosotros, Señor. Por favor, perfecciónate en nosotros, Señor. Queremos ser tu iglesia, Señor. Esa iglesia que es tu idónea, Señor. Queremos ser tu idónea, Señor. Queremos hacer conforme a nuestro Señor diga. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a someternos siempre a ti, Señor. Padre, porque muchas veces te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado, Señor, y tal vez, Señor, nos hemos querido enseñorear, Señor, de tu pueblo, Señor. Pues guárdanos, Señor. Y en esta noche apelamos a tu misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, para que no venga tu ira, Señor. Señor, porque sabemos que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Ayúdanos a someternos siempre a ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a estar bajo tu voluntad, Señor. Que no antepongamos, Señor, nuestra voluntad, Señor, antes que la tuya, Señor. Sino ayúdanos a ser, Señor, aleluya, la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos a estar en ti, Señor, en todo tiempo, Señor. Que entremos por la puerta que eres tú, Señor. Señor, que seamos verdaderos pastores, Señor. Que seamos verdaderos ancianos, Señor. Que seamos verdaderos líderes tuyos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor. Quita de nosotros todo lo que no te agrade, Señor. Quita de nosotros todo lo que no te agrade, Jesús. Por favor, Señor. Perfecciónanos, Señor. Cámbianos, mi Jesús de Nazaret. Transfórmanos, Señor. Moldéanos, Señor, aleluya. Moldea, Señor, estas vasijas, Señor, que somos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia madura, Señor. Queremos madurar, Señor, para servirte, Señor, porque tenemos una esperanza viva, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Vivimos en la esperanza, Señor, en todo tiempo, Señor, porque sabemos, Señor, aleluya, que llegaremos, Señor, a la meta, Señor, como lo dijo Pablo, Señor. Queremos correr, Señor, como tú nos has enseñado a correr, Señor. Señor, guíanos, Señor, que cuando caigamos, Señor, podamos levantarnos unos a otros, Señor, que podamos amarnos, Señor, que si alguno de nosotros está mal, Señor, podamos llamarlo, Señor, y exhortarlo en amor, Señor. Podamos aconsejarnos, Señor, aleluya, y ser un solo cuerpo, Señor, trabajar para ti, mi Jesús. Obra en nosotros, Padre, obra en nosotros, Señor, perfecciónanos, Señor, cámbianos, Señor, transfórmanos, Señor, guárdanos, Señor, aleluya, de actuar, Señor, aleluya, según nuestro pensamiento, Señor. Renueva nuestro pensamiento, Señor. Quita de nosotros, Señor, lo que pensemos nosotros, Señor. Nuestros sueños, Señor, en la carne, Señor. Y pon los sueños espirituales, Señor. Que sean tus sueños en nosotros, Señor. Que todo lo que hagamos en tu iglesia, Señor, que el servicio de nosotros sea para ti, Señor, aleluya. Que nos dejemos usar por ti, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos, Señor. Que sea tu Espíritu usándonos, Padre Santo, Señor. Obra en nosotros, Señor. Perfecciónanos, Señor. Cámbianos, Señor. No queremos volver atrás, Señor. Llévanos, Señor. Llévanos a ese lugar, Señor, más santo, Señor. Señor, tú eres ese lugar santísimo, Señor. Ahora por ti, Señor, podemos entrar confiadamente, Señor.
Perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos, Señor. No nos dejes volver atrás, Señor. Llévanos allá donde sabemos que habrá paz, Señor. Donde nosotros, Señor, con nuestro conocimiento tenemos que callar, Señor, para que tú hables, Señor. Señor, donde todo, Señor, es paz, Señor, y tranquilidad, Señor, porque es tu presencia, Señor. Ese es el lugar santísimo, Señor, al cual podemos acceder confiadamente, Señor. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sido, Señor, tu idónea, Señor. Si no te hemos obedecido, Señor. Si no nos hemos sometido a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Obra en nosotros, Padre. Obra en nosotros, mi Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar siempre sometidos a ti, Señor. A sujetarnos a ti, Señor. Ayúdanos, mi Jesús de Nazaret, a no afanarnos, Señor, aleluya, sino, Señor, a estar confiados, Señor, porque sabemos que tú eres Dios, Señor. Que no pongamos, Señor, nuestra obra humana, Señor, que no haya obra de hombre, Señor, sino tu obra en nosotros, Señor. Porque podemos estar confiados, Señor, podemos estar quietos, Señor, para conocer que tú eres Dios, Señor. Y tú te glorificas en nuestra debilidad, Señor. Tú te glorificas en nuestra debilidad, Señor, aleluya. Tú has prometido que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Úsanos, Padre, úsanos a donde quiera que vayamos, Señor. Queremos ser los pastores que tú formas, Señor. Queremos ser tus discípulos, Padre. Señor, son tus discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, tus discípulos verdaderos, Señor. Quita de nosotros toda falsedad, Señor, aleluya. Queremos ser verdaderos, Señor. Queremos ser verdaderos, Señor, con todo lo que somos, Señor. Con nuestros actos, Señor. Con nuestros hechos, Señor. Con nuestros pensamientos, Señor. Queremos ser verdaderos, Señor. Ayúdanos, Señor. Úsanos, Señor. Señor, úsanos, Padre, a donde quiera que vayamos, Señor. Quita de nosotros todo temor, Señor, y danos amor verdadero, Señor, por tu obra, Señor. Danos amor verdadero, Señor, por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer tu plenitud, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad, Señor. Queremos ser el cuerpo que se somete a ti, Señor, aleluya, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Ayúdanos a someternos aún, Señor, a las autoridades humanas que has puesto, Señor, porque tú, Señor, usas a tus siervos, mi Jesús de Nazaret. Ayúdanos a ser humildes, Señor, en cada momento, Señor, aleluya. Cuando recibamos la palabra, Señor, cuando la llevemos también, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no actuamos, Señor, conforme a nuestro pensamiento, Señor, conforme a nuestra, Señor, voluntad, Señor, sino a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, mi Jesús de Nazaret. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Señor. Perfecciónanos, Señor. Cámbianos, moldéanos, Señor. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a ser tu idónea, Padre. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias, mi Jesús. Oramos, Señor, como tú nos enseñaste, Señor, creyendo que siempre nos oyes, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo